Buenas tardes, queridos oyentes del programa Ser de Luz nos ayuda. Hoy con la continuación de las cartas del Cristo. Espero que hayan sacado conclusiones, que hayan meditado, que hayan pensado mucho, meditado mucho para poder tener la conciencia de lo que escucharon en el pasado programa. Recuerden compartir el programa, dejar comentarios, por favor. Para mí es importante, no se lo quiero estar repitiendo cada rato, pero es muy importante. Compartan el programa y tomen anotaciones y ábranse a que esta conciencia siga despertando y quitándonos ese velo de la verdad, de ese velo que nos impidió ver la verdad que estamos viendo ahora. De esta manera comienzo la continuación de las cartas del Cristo, de su estadía en el desierto. También se me mostraron las leyes de la existencia que controlan la capacidad humana para crear nuevas circunstancias y entornos, relaciones, éxitos o fracasos, prosperidad o pobreza. Lo que el hombre cree profundamente que es bueno o malo, en eso se convierte. Lo que teme que los demás le hagan, así será lo que espera que los demás le hagan primero, debe hacérselo a ellos. Puesto que así está creando un patrón de conciencia que volverá para bendecirlo en la medida en que haya bendecido a otros. Será víctima de la enfermedad que le horroriza por crear un patrón de conciencia de las cosas que menos quiere experimentar. Será víctima de las enfermedades que le horroriza por crear un patrón de conciencia de la cosa que menos quiere experimentar, lo que emana de la mente y del corazón. Le regresará a su debido tiempo de alguna manera u otra, pero recuerda que los pensamientos fuertemente emocionales son semillas de la conciencia sembrada, de la propia órbita de la conciencia del hombre. Estas crecerán dando una cosecha semejante a su siembra. Estos son los frutos del libre albedrío. No hay escapatoria de lo que piensa, dice o hace el hombre, porque él nace del poder de la conciencia creativa divina y del mismo modo crea con lo que imagina. Aquellos que anhelan el bien para sí mismos primero deben darlo a los demás. Que su misma existencia sea una bendición para los demás, cuando tales personas están en armonía con todos los demás. Están entonces perfectamente armonizados con el poder de la conciencia creativa universal y son traídos al torrente de la naturaleza del Padre, que es crecimiento, protección, alimento físico, mental y espiritual, sanación, satisfacción en la necesidad dentro de un sistema de ley y orden. Como te puedo describir mi resplandor interior, mi luz trascendente, el brillo de alegría y los sentimientos poderosos de amor que poseyeron y llenaron todo mi ser con su intensidad hasta que grité por la presión dentro de mi mente y de mi corazón, es tan poderoso que parecía que disolvería mi forma física totalmente. Al recibir toda esta comprensión suprema y sublime de la realidad, nuestra fuente del ser y la verdadera naturaleza de la creación en sí misma y de la humanidad. Fui elevado en espíritu y mi cuerpo se hizo ligero como el aire. En aquel momento, estando elevado dentro del poder creativo divino mismo,
yo era de veras casi una persona divina, experimentando un alto grado de la naturaleza del poder creativo del Padre en mi interior y sintiendo su propio empuje y preocupación amorosa hacia toda la humanidad. Por eso más tarde podría decir, en verdad, solo yo conozco y he visto al Padre. En aquel momento, cuánto anhelé enseñar, sanar, reconfortar, elevar, alimentar y aliviar el dolor y la miseria de la gente. Anhelaba liberarles del temor de un místico Dios vengativo. Cuando volviera para contarles la verdad, haría hincapié sobre la realidad del poder creativo del Padre. El amor perfecto, llenando cada necesidad. Lo único que tenían que hacer era pedir, buscar y llamar, y todas sus necesidades de cualquier índole, les serían concedidas. Con qué alegría les contaría la buena nueva de que la redención del sufrimiento se hallaba dentro de su alcance. Ni si tan solo dieran los pasos necesarios para purificar la mente y el corazón de los impulsos gemelos y del ser manifestado. Esto debe ser bastante fácil, pensé, tan solo se necesitaba comprensión y autocontrol. He descendido hacia vuestras vibraciones para referirme a mi estado de mente durante el tiempo que estuve en el desierto. Ayudaré inmensurablemente a tu propia comprensión si intentas entrar en mi estado de conciencia de aquel momento. Tantas cosas como mis obras de curación y andar sobre las aguas quedarán claras para ti. Se verán como una consecuencia natural de mi nueva comprensión del poder creativo del Padre. Si lees los evangelios de Mateo y Marcos, sus escritos tendrán un nuevo significado para ti. Volviendo a mis horas finales de iluminación, ahí estuve en el desierto en posesión de la clara comprensión de que el hombre mismo, sin ninguna culpa, crea la barrera que no permite la sintonización con el poder creativo del Padre. Y ahora deseaba volver deprisa a enseñar, sanar, reconfortar y secar las lágrimas de aquellos que tanta pena me daban. Sin embargo, estuve reacio a dejar este lugar santo, donde había sido iluminado y transformado en espíritu. Por otra parte, ¿qué futuro tan maravilloso me esperaba? Pasaría por todas las ciudades, pueblos y aldeas contando a todos lo que me encontrara la buena nueva, que el reino del cielo, aquel lugar donde desaparece toda enfermedad y donde toda necesidad se satisface, estaba dentro de ellos. Porque sabía que el Padre y yo éramos uno, ya que mi mente había sido purificada de todo viejo pensamiento e idea. Dirigía la sanación a sus enfermedades. Les enseñaría cómo aliviar su pobreza. Cuando el Padre Conciencia dentro de mí empezó a oscurecerse y paulatinamente volví a la conciencia humana, me di cuenta de la tremenda hambre que tenía y también del regreso de mi condicionamiento y pensamiento humano. Mis reacciones ante las 6 semanas de experiencia empezaron a cambiar. Mi conocimiento humano normal de mí mismo y de mis deseos ocupó mis pensamientos. Pues bien, la cosa más asombrosa y la más completamente inesperada me ha ocurrido, exulté. Se me ha dado conocimiento más allá de cualquier otro dado a ningún otro hombre. Estaba jubiloso, dándome cuenta de que por fin mi duda y rebeldía contra el Dios vengativo de los judíos ortodoxos tradicionales quedaba justificada. Tenía razón después de todo. ¿Quién habría sospechado que la mente humana sería tan altamente creativa que un pensamiento o deseo fuertemente sostenido podía manifestarse en el reino visible? Me di cuenta que Moisés debió haber sabido algo de esto porque había realizado unas cosas extrañas cuando los israelitas tuvieron gran necesidad. Llegó a ser un líder y cambió el curso de los israelitas que habían estado
previamente esclavizados en Egipto. Yo podría regresar ahora y liberar a mi pueblo del rígido control de sus propios maestros. Mis dolores por el hambre se hicieron intensos. Se me ocurrió que podía convertir las piedras en pan para satisfacer mi ansia de comida, porque me acordaba que el poder del Padre Creativo trabajaba a través de mi mente y por lo tanto todo el universo estaría sujeto a mi mandato. Estuve a punto de pronunciar la palabra que cambiaría las piedras en pan, pero algo en mí me detuvo bruscamente. Vino a mí fuertemente que la conciencia creativa del Padre era perfecta protección, nutrición, satisfacción en la necesidad, y así mi hambre se saciaría si pedía alivio al Padre. Comprendí que si el pequeño yo, mi pequeño yo humano, con mi necesidad usaba el poder creativo por razones egoístas, levantaría una barrera entre la conciencia creativa del Padre y yo mismo. Y todo lo que acababa de aprender bien podría esfumarse. Esto me asustó y rápidamente pedí al Padre poder creativo que me diera nueva fuerza para llevarme de vuelta a la morada de Nazaret. También pedí alivio de hambre y de la manera que fuera correcta para mí. Inmediatamente los dolores del hambre menguaron y sentí un impulso de energía fluir por todo mi cuerpo. Así comprobé que todo lo que había visto, oído y comprendido era la realidad y no una imaginación vanidosa nacida en mi tiempo en el desierto, en ayunas y a solas. Mi nueva energía me hizo capaz de apresurarme por las sendas escapadas en mi salida del desierto. De camino me encontré con un hombre bien vestido y de rostro agradable y dulce. Me saludó calurosamente, expresando preocupación al ver mi aspecto rudo, descuidado y desaliñado. Alegremente me sentó sobre una roca y compartió su buena carne y pan conmigo. Me pregunté por qué estaba él en tal lugar desolado y de dónde provenía. En respuesta a mi pregunta, tan solo sonrió y pareció no estar nada sorprendido al decirle que había estado en el desierto tantos días que había perdido el sentido del tiempo. Le expliqué cómo había sido iluminado sobre la verdadera naturaleza del Creador del mundo y que se me había enseñado las leyes naturales de la existencia. Tan solo sonrió y asintió. Vuelvo a mi pueblo a enseñarles todo lo que he aprendido, dije alegremente, pues podré curarlos y liberarlos de toda enfermedad y pena. El forastero respondió tristemente, tardarás muchos milenios. Estuve a punto de reprochar su falta de fe cuando me di cuenta de que se había ido. Sabía entonces que un mensajero divino había venido a socorrerme. Con buen pan y carne y con compasión me había avisado que mi misión podría no ser tan simple. Y a pesar de mi entusiasmo, su aviso me desanimó. Mi entusiasmo decayó. El camino hacia la primera aldea parecía interminable. Como un cambio en el pensamiento humano produce un cambio de ánimo. Me vino a la mente que podía comprobar de nuevo la verdad de todo lo que me habían enseñado saltando por el borde de un precipicio, lo cual me acortaría mucho el viaje. En el momento en que me propuse hacerlo, se me ocurrió con fuerza que intentaba probar que mi tiempo de iluminación había sido real. Si necesitaba tal comprobación, entonces dudaba y probablemente me mataría. Además, me había enseñado que en cualquier caso podía elevar mis pensamientos a la conciencia creativa Padre y pedir una solución para cualquier problema. Con qué rapidez olvidaba la verdad. De modo que recé, pidiendo perdón con gran fervor por mi debilidad y por consentir en mi propia fantasía, buscando mi propia manera de hacer las cosas. De nuevo la respuesta llegó como fuerza renovada y más seguridad en mi paso, mientras trepé por terrenos pedregosos. También cubría más distancia
tan rápidamente que había salido de la norma del tiempo y me encontré en una dimensión más ligera, donde la experiencia humana fue enaltecida por encima de la esclavitud pesada del desgaste agotador de la energía. Caminar era tan fácil como estimulante. Me regocijé por el hecho de haber encontrado la clave para una vida más abundante. Después de un rato, sintiéndome mucho más a gusto, mi mente empezó a vagar y pensé en el encuentro con el forastero y su amabilidad hacia mí. Pero también recordé su aviso y de nuevo mi naturaleza anterior se reafirmó y sentí una profunda rebeldía, ya que él presumía decirme cómo iría a mi trabajo. Decidí que no sabía nada acerca de mi futuro y aparté su aviso de mi mente. Pues pensé, con mi conocimiento podría realizar cosas que ningún hombre jamás había logrado. En lugar de luchar en una vida difícil, podría acumular riquezas con facilidad, atraer seguidores por donde fuera y compartir mis conocimientos con ellos para hacer más llevadera sus vidas también. Yo podría quitar todo dolor y sufrimiento. Mientras contemplaba los muchos lugares que podría visitar tan fácilmente, me sentí rozando la superficie del terreno y subir hasta alcanzar el pico más alto de una montaña escapada que se asomaba al campo más abajo. Ahí estaba todo a mis pies. Sentí volver mi entusiasmo previo, pues sería tan fácil reunir a la gente y compartir todo mi conocimiento con ellos. Sería poderoso, incluso famoso como el hombre que rescataba a la humanidad de todas sus enfermedades y penas. Ganaría su admiración y respeto y ya no me recordarían como un individuo inútil y holgazán. Con una sacudida tremenda, todo lo que se me había enseñado tan recientemente, hacia tan solo unas horas, volvió a mi mente con gran fuerza y claridad. No me habían enseñado que la única manera como podía prosperar era abandonando mi propia voluntad y volviendo al Padre, en busca de ayuda en todas mis empresas. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Bueno, les voy a leer otro poquito. Luego recordé que la creación tenía sus propios propósitos que cumplir. El proceso de individualización había creado el estira y afloja, el toma y daca en el comportamiento humano. Aunque no era la angustia lo que les impulsaba a buscar mejores formas de vivir para encontrar la verdadera felicidad, comprendí que los males de la humanidad tenían su lugar en el esquema humano de la existencia. Estaba bien que yo les trajera información privilegiada para anular los efectos del proceso de la individualización. Me di cuenta de que pensaba desde el punto central de mi individualidad, el ego. Y era el impulso del ego lo que levantaba barreras entre la humanidad y la conciencia creativa del Padre. Por lo tanto, mi punto central del desear humano tendría que ser conquistado si quería vivir en perfecta armonía con mi Padre, como era mi sincera intención. Ahora sí, hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que hayan recibido un gran aprendizaje de Jesús y que esa conciencia cada vez se vaya despertando más al ver todas estas verdades que nos transmite el Cristo. Recuerden sacar conclusiones, meditar, reflexionar, tomar anotaciones y compartir para que no seamos solo un grupito los que despertemos la conciencia, sino que sea, si no toda la humanidad, pues la mayoría. Sin más, me despido hasta el próximo martes, deseándoles un feliz fin de semana, que compartan con sus familias, con sus amigos, con sus niños, con sus mascotas y con toda la gente que puedan, con la naturaleza. Compartan mucho con la naturaleza, abracen los árboles para que se llenen de energía
y conversen con Dios, porque Dios los escucha y Él sabrá de qué manera responderles. Dándole las buenas tardes, me despido hasta el próximo martes, diciéndole como siempre que los amo, los bendigo y los respeto muchísimo. Y dando gracias a Dios por poder estar aquí transmitiendo todas estas cosas. Sin más, nos vemos el próximo martes. Buenas tardes. Un abrazo inmenso. Pásenla bien.